Hola corazones, bienvenidos un día más a Cocinando con Mari. Mirad que os traigo por aquí unas deliciosas magdalenas de chocolate que estoy segura que os van a encantar. Si queréis la receta, conmigo que empiezo ahora mismo. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta de magdalenas de chocolate son estos que veis aquí en la mesa, corazones. Vamos a utilizar huevos, harina, azúcar, sobre de levadura, miel, cacao en polvo, chocolate al 64%, sal, mantequilla. Vamos a utilizar la piel de la naranja y la piel del limón. Las cantidades exactas os las dejaré como siempre abajo en la cajita de descripción. Pues venga, vamos a empezar con la receta. Pues en esta receta de magdalenas vamos a empezar por pesar los huevos. Vamos a pesar los huevos. Como os he dicho, las cantidades exactas os las dejaré luego abajo. Bueno, pues aquí hemos llegado casi al tope de lo que me pide de huevos la receta, y para completar lo que me pide vamos a coger el huevo, lo incorporamos, cogemos un tenedor y vamos a batirlo. ¿Conocíais vosotros este truco, corazones? Me gustaría saber si lo conocíais, este truco que os estoy enseñando en este momento. Pues batimos el huevo y vamos a incorporar el resto que falta. Pues vamos a incorporar el azúcar y la miel. Vamos a mezclarlo bien. Queremos que todo se una. Lo podéis hacer con el batidor, ¿eh? Pues mira, esto ya está. Vamos a reservarlo un momento. Cogemos otro bol, un tamizador y vamos a tamizar la harina, tamizamos el cacao, espero que esta receta os esté gustando, corazones, y que os animéis a hacerla, porque os va a encantar estas magdalenas. Las magdalenas son al estilo francés. Incorporamos un sobre de levadura. Pues como ya lo tenemos todo aquí tamizado, se lo vamos a ir incorporando al huevo. Así mezclaremos. Venga, y ahora vamos a rallar la piel de la naranja y del limón. Cogemos un rallador para ello y empezamos a frotar sin llevarnos lo blanco, Recordad que lo blanco amarga. Queremos que sea dulce, no que amargue. La naranja ya está rallada, vamos con el limón. Recordad de lavar antes la naranja y el limón. Pues bueno, corazones, una vez ya lo tenemos rallado, mezclamos un poquito más para que se integre todo. Vamos a incorporarle la sal antes de que se me olvide. Mezclo bien, como digo, para que se integre todo. Reservo un momento y me voy a deshacer la mantequilla junto con el chocolate. Pues bueno, corazones, podríamos deshacer la mantequilla primero y luego el chocolate, pero bueno, yo en este caso lo voy a hacer junto, así no pierdo tanto el tiempo. Pues bueno, corazones, ya hemos deshecho la mantequilla y el chocolate. Dejaremos que tempere un poquito y una vez tempere se lo vamos a incorporar a la masa. Esta cocina la verdad que huele, corazones, se siente el olor de la naranja y del limón que hemos rallado junto con el chocolate.
nos deja un aroma en la cocina increíble. Y esperaros cuando las horneemos. Pues espero que os esté gustando esta receta, corazones. Pues venga, vamos a incorporársela a la masa. Mezclaremos bien. ¿Veis? Al principio estaba pesada la masa, pero al incorporarle la mantequilla y el chocolate fundido, ¿habéis visto qué textura ha cogido? Más fina, está más suelta la masa. Así, bien mezcladito. Mirad. Ahora voy a transferirlo a este bol de cristal. Voy a taparlo. Pues ahora que ya lo he cubierto con el plástico, lo dejaremos bien cerradito y lo vamos a dejar en la nevera que repose 12 horas. Luego este proceso nos va a ayudar a que nuestra magdalena suba bien y aparte que se va a sentir más los aromas que le hemos puesto. Pues venga, yo la meto a la nevera y nos vemos mañana. Pues cogemos el molde para magdalenas. Aquí tengo mantequilla derretida y vamos a pintar el molde, aunque sea en silicona, vamos a pintarlo con un poquito de mantequilla. Así el desmolde será más fácil y aparte que vamos a guardar más tiempo nuestro molde. Vamos a impedir que se nos estropee. Y ahora me lo voy a llevar a la nevera por unos 10 minutos. Pues bueno, corazones, después de unas buenas horas, nuestra masa que ha estado reposando en la nevera, mirad, tiene hasta burbujitas. Vamos a coger una manga pastelera y la vamos a rellenar. Mirad, ha hecho como una mousse. Pues ya tengo mis mangas pasteleras rellenas de masa. Tengo todas aquí listas. Vamos a empezar a rellenar el molde. Sacamos nuestro molde de la nevera. Cogemos una manga pastelera, le vamos a cortar la puntita y vamos a empezar a rellenarlo 3/4 partes del molde. No lo vamos a hacer hasta arriba, ¿eh? Vamos a dejarle parte para que pueda subir. Y ahora me las voy a llevar nuevamente a la nevera por 10 minutos. Pues después de 10 minutos me los voy a llevar al horno ya precalentado a 220 grados. Voy a dejarlos cocer durante 5 minutos a 220 grados, como digo, y luego pasados esos 5 minutos los voy a bajar a 180 grados a que se terminen de cocinar. Pues vamos a sacarlos, han estado 10 minutos, veis, aquí los tenemos, han estado 10 minutos en el horno, cogeremos con cuidado porque queman. Mirad, pinchamos, sale limpio, lo vamos a pasar a una rajilla, mirad qué pinta, corazones, qué pintora que tienen. Y esta operación lo haremos con todas las magdalenas que nos quedan. Hoy cómo huele, corazones. Esto huele riquísimo. Mirad la forma de conchita y todo que tiene. Pues bueno, corazones, mirad el resultado de nuestras magdalenas. La verdad que tiene un poco de trabajo porque tiene muchos pasos y mucho tiempo de pausa. Pero la verdad que el resultado es espectacular. Estoy segura que si lo hacéis os van a gustar. Ahora os muestro cómo queda por dentro. Mirad. Qué molla que tiene y como digo, está riquísima. Espectacular. Pues si os ha gustado la receta de hoy, ya sabéis, like, compartirla para que más gente pueda disfrutar de esta deliciosa receta de magdalenas de chocolate. Y por aquí os dejo un enlace a otro vídeo de magdalenas. Si os gustan las magdalenas, estoy segura que también nos va a gustar. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.